Hola, soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. En el episodio de hoy empezaremos a contar la historia de las hadas en Inglaterra. Les invitamos a sumergirse en esta aventura con nosotras. Empecemos. María, ¿ya encontraste algo? No, Lau. Yo creo que nos toca tratar de conseguir otra cosa. Ya intentamos con Alejo Mora, buscamos en todos los armarios que conocemos, esperamos a Campanita y fuimos a muchos bosques y parques a buscar hoyos de conejo y nada. ¿Qué vamos a hacer? No hemos logrado abrir este libro y lo único que sabemos es que necesitamos encontrar la magia indicada para abrirlo. Ojalá nos hubieran dado otra pista cuando lo encontramos. Ojalá, Lau. Ya, lo tengo. ¿Y si cerramos los ojos y decimos con todo nuestro corazón que creemos en las hadas, tal vez reactive la magia? ¿Será? Bueno, pues no perdemos nada con intentarlo. Sí, y la verdad, solo me queda que vayamos a recorrer todas las bibliotecas y museos del mundo a ver si alguien nos ayuda. Intentémoslo, pues no perdemos nada. Listo, a la cuenta de 3 cerramos los ojos y decimos al tiempo: yo sí creo en las hadas, creo. Toca con todo el corazón, María, ya sabes. Dale. 1, 2, 3. Yo sí creo en las las hadas. ¿Pasó algo? Creo que no. Pero podemos intentarlo otra vez, como para estar seguras. Bueno, pero si no funciona, nos toca ponernos a buscar a Merlín o a Morgana, o algo así. ¿Lista? 1, 2, 3. Yo sí creo en las hadas. Lau, creo que funcionó. Mira, el libro está brillando. Es verdad, por fin lo logramos. Casi que no, ya estaba empezando a creer que era imposible. Pero, ¿qué está pasando? Suelta el libro, Lau. Está creciendo. ¿Qué ocurre? ¿María? ¡Lau! ¿Qué pasó? Ay, no sé, no respiro bien. ¿Qué fue eso? Sentí como si se me fuera el aire. ¿Dónde estamos? Ay, no sé, creo que es un bosque. Espera, no es cualquier bosque. Lau, creo que estamos dentro del libro. Imposible. Eso solo pasa en las películas, María. Pero fue el libro, la luz, lo que nos absorbió. Bueno, digamos que nunca me imaginé que me pasaría algo así. Pero, entonces, ¿qué hacemos? No esperarán que vengamos a salvar a nadie, ¿cierto? ¿Te imaginas? Espera, creo que viene alguien. Un arbusto, rápido, busca un arbusto para esconderte. Sé que están ahí. No pueden ocultarse de mí. ¿Qué hacemos? ¿Salimos al tiempo? ¿Quién es ese? No lo veo bien desde aquí. Bueno, supongo que en estos casos hay que sacar valor de donde no se tiene, como Bilbo. O como Lucy, salgamos al tiempo. ¿Quién eres? ¿Por qué nos buscas? Creo que podría decirse que es al revés. Ustedes nos estaban buscando. Tenían el libro después de todo. ¿Y quién soy? ¿Cómo te atreves a preguntar eso? ¿Es que acaso no es obvio? Pues, Gandalf. Tu sombrero puntiagudo se parece al de él. ¿O Dumbledore? Ambos tienen barba. No. ¿Cómo es posible que digan que les interesa la fantasía, los cuentos antiguos y no me reconozcan? Soy el antecesor de esos otros magos. Frente a mí su poder no es nada. Soy Merlín, mago supremo de la Mesa Redonda, consejero de Arturo. No me digas que terminamos dentro de un romance artúrico. ¿O dentro de la Vulgata? ¿La muerte de Arturo? Nada de eso, niña. Este libro contiene más que eso. Yo he venido a darles la bienvenida y a contarles lo que va a ocurrir. Ustedes han entrado al reino de las hadas y de los cuentos. Entre estas páginas viven las memorias de las hadas, sus historias, que son las mías también. Las hemos traído hasta aquí para que aprendan y cuenten nuestros relatos, para que nos mantengan vivos.
Durante su recorrido se encontrarán con varias personas que les irán contando partes de nuestra historia. Guárdenlas en sus corazones y cuéntenlas a los demás. Ahora las dejo. Ustedes sigan el camino y nada les pasará. ¿Y lo dejamos ir así como así? Pues ya se fue. Debimos haberle pedido un autógrafo. Nadie nos va a creer esto. ¿Caminamos? Dale, Lau. Recuerda, intenta no tocar mucho las cosas y no comas nada. No queremos quedarnos aquí para siempre. Mira, María, hay algo brillando más adelante. ¡Wow! Parecen luciérnagas. Pero, ¿por qué están en el piso? Acerquémonos. Son monedas. Hay muchas, mira, entre los arbustos y en los árboles. ¿De dónde vendrán? La entrada de una cueva. Y parece que hay algo adentro. Hay un sonido extraño y hace un poco de calor. ¿No crees, Lau? ¿Qué fue eso? No sé, pero creo que deberíamos irnos. Algo viene. Creo que estamos en problemas. Oro, una cueva, calor. Vámonos de aquí. ¡Eso es un dragón! ¡Corre! Lau, ¿crees que ya lo perdimos? No creo. Necesitamos algo con que defendernos. Una espada, una flecha, algo. Aunque sea una piedra. Lau, alguien viene. ¿Escuchas el caballo? ¿Se encuentran bien, señoritas? Sí, muchas gracias. No sabíamos cómo íbamos a sobrevivir al dragón. Sí, no había nada con que defenderse. Gracias. Pero también es triste que el dragón haya muerto. Triste. Porque a alguien le acongojaría la muerte de un ser como ese. Son criaturas maravillosas. Pero, disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Quién eres? Soy Beowulf, vencedor de Grendel y su madre, y asesino de dragones. ¡Wow! ¿Puedes creerlo, María? Es uno de los primeros héroes nórdicos. Aunque pensé que estaba muerto y que era más viejo. No lo estoy. Pero en este reino todo es posible. Ahora, bien, me gustaría poder escoltarlas y llevarlas a donde se dirigen, en caso de que hayan otras criaturas peligrosas en el camino. ¿Puedo conocer su destino? Bueno, la verdad no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Merlín solo nos dijo que siguiéramos el camino. Comprendo. Este camino lleva a la corte de la reina Titania. Las guiaré y las llevaré a salvo hasta sus salones. No son de estas tierras, ¿verdad? Se ven un poco extrañas. Es que no hemos tenido el tiempo ni las cosas para acoplarnos al entorno, ¿no? Comprenden, ¿no? Nos estaba persiguiendo un dragón. Entiendo. ¿Merlín les dio alguna misión al enviarlas al palacio de Titania? De hecho, sí. Debemos aprender las historias sobre las hadas y contarlas. ¿Conoces alguna? Claro. Estando aquí se aprenden muchas cosas. Algunas no te las esperas. Me gusta hablar sobre cómo fueron tomando forma las hadas. ¿Les gustaría escucharlo? Nos encantaría. ¿Por dónde empieza? Bueno, no sé si saben, pero hay personas que dicen que la fantasía inglesa comenzó conmigo. Mi historia es un poema anglosajón, más o menos del siglo VIII, aunque también se resalta la leyenda artúrica, y Sir Gawain, y el Caballero Verde. Todas son historias llenas de caballeros en búsqueda de honor. Enfrentamos muchos peligros con tal de ser verdaderos caballeros. Pero para la época de mi historia, no se conocían a las hadas como tales, sino que los anglosajones las llamaban elfos. Tampoco se sabía mucho sobre ellas. Pero se creía que podían infligir el mal sobre los seres humanos y animales y se asociaba con profetas o adivinos humanos. Aunque no sé con certeza si eran buenos o malos, porque las palabras relacionadas con los elfos como Alfaen podrían querer decirnos que había personas que eran amigos de los elfos o se llamaban así para intentar evitar que te hicieran daño. Sí, recuerdo que Tolkien habla de elfos en sus libros y a él le gustaba mucho tu historia. Pero entonces, ¿cómo llegaron a llamarse hadas a los elfos? Bueno, esa fue una palabra que llegó de Francia. El fae francés llegó a Britania y poco a poco se convirtió en fairy y se asoció con este nombre a los que antes eran los elfos, sobre todo a las damas de este tipo de criaturas. Pero eso solo pasó casi hasta el siglo XV.
porque antes la palabra fai o fae o fey se utilizaba más como un verbo para entender la creación de algo extraño. Entonces se usó para hablar de eventos extraños y más adelante para llamar a un ser o a una criatura que todavía no estaba definida y sobre la cual se decían muchas cosas. ¿Eso quiere decir que el reino de las hadas todavía no existía? No puedo afirmar o negar eso. Este reino en el que nos encontramos ha cambiado bastante con el paso del tiempo. Han llegado muchas criaturas e historias. Pero sí puedo decirles que durante los siglos XII y XIII se escribieron varios textos que contienen hadas, pero no todos ellos muestran lo mismo. Era un momento en el que se estaba pensando cómo eran las hadas, cómo se comportaban y vivían, y también cuál era su relación con los seres humanos. Y poco a poco fueron surgiendo creencias que dieron en gran parte existencia a este reino. ¿Cómo creer que el reino de las hadas es un reino paralelo al de los seres humanos? ¿O que son inmortales y viven más que nosotros? Correcto. También se creía que tenían sus propios reyes, que podían ser superiores a los seres humanos, que podían entrar en el mundo de los seres humanos y robar bebés, y que los seres humanos también podían entrar en el reino de las hadas. Se los asociaba con el color verde y la naturaleza. Por eso se pensaba que vestían y tenían la piel de ese color. Además, podían ser benéficos. Si pensaban que los trataban bien, pero si se sentían ofendidos podían causar grandes daños. Por eso se creía que había hadas o elfos que ayudaban en las casas cuando nadie se daba cuenta, pero también podían jugar bromas o hacer perder a alguien si estaba de noche en medio de un pantano o un pozo. Por eso el reino de las hadas y las hadas son en parte peligrosos, ¿no? Porque puedes ser arrastrado hacia él o quedarte allí para siempre si no tienes cuidado, porque nos llaman mucho la atención, como si nos pusieran un encantamiento. Sí, este es un reino muy llamativo y misterioso, tanto así que se creía que había mujeres hermosas, no humanas, que bailaban por las noches en lugares escondidos y lejanos. Algunos hombres mortales las secuestraban o las cortejaban, pero casi siempre eran ellas, las hadas si prefieren llamarlas así, las que hacían o buscaban esos matrimonios para beneficio de su propio reino. Tal vez, por todas esas relaciones entre hadas y los seres humanos, se generó la confusión de si las hadas eran humanos que habían aprendido magia o, definitivamente, eran otra criatura distinta. Incluso se llegó a pensar si eran ángeles o demonios, pero no encajaban muy bien en esas categorías. ¿Y esas creencias se describían o solo se las contaban unos a otros? Pensaría que ambas, pero en la historia de las hadas, la literatura tiene un papel muy importante. Los romances del siglo XII influyeron mucho en los imaginarios que se tenían sobre ellas, y esas historias ayudaron a construir el reino de las hadas y a sus criaturas y en lo que las personas creían. Sin embargo, ese reino literario se basó en lo que las personas de la época creían que existía y que era real, pero las ideas transmitidas en los textos también llegaron al pueblo. ¿Y quiénes escribieron sobre las hadas en esa época? Bueno, en mis tierras, algunos de los que registraron sus historias fueron Lyemont, Ralph of Coggeshall, William of Newbury, Walter Map, en The Nugis Curilium, Gerald of Wales en el Tour de Geld y Greaves de Tilbury en Otia Imperialia. Los textos de estas personas contenían historias con hadas o contaban cosas sobrenaturales o de encuentros con criaturas extrañas. ¿Y cómo eran las hadas que aparecían en esas historias? ¿Cómo vivían? Porque nos has contado que se relacionaban con el color verde o que algunas se casaban con seres humanos, pero ¿hay algo más? Claro, mucho más. Por ejemplo, en los romances que aparecen entre 1100 y 1250 hay criaturas parecidas a los seres humanos que viven como si estuvieran en una corte real humana. Las hadas reflejan esa vida, tienen poderes sobrehumanos y se relacionan de varias formas con ustedes. Pueden ser consejeros, amantes, protectores o hacerles daño. Por eso para el siglo XIII se creía que los elfos eran devastadores, curadores y seductores, pero también se les entendía como criaturas bellas, ricas y poderosas, o como seres semejantes a los humanos, pero que todavía no entraban definitivamente en alguna de las descripciones anteriores.
Había también muchas creencias y todavía estas no formaban un grupo coherente y único, pero puedo contarles un relato corto, escrito por Matt, para que se hagan una mejor idea. Sí, por favor, nos encantaría escucharlo. Y a mí contarlo. Se llamaba Edric el Salvaje y su esposa. Edric the Wild poseía tierras en Weston under the Dread's Castle y al sur de la comarca, y solía ir a cazar jabalíes y ciervos en los bosques de Clon. Un día él y su joven paje se perdieron en el bosque y cabalgaron hasta el anochecer, tratando de encontrar el camino. Por fin, a través de los oscuros árboles vieron luces brillando. Sus caballos estaban cansados, pero cabalgaron ansiosamente con la esperanza de encontrar un cálido establo y refugio para la noche. Pronto llegaron a una gran casa solariega. Edric nunca la había notado antes en el bosque, y le advirtió a su paje que tuviera cuidado, ya que podría ser obra de la brujería. Ambos estaban tan cansados y hambrientos que no querían volver atrás. Nos acercaremos y veremos qué tipo de gente vive ahí, dijo. A medida que se deslizaban hacia las ventanas podían escuchar música. Mirando, vieron una habitación con ricos tapices colgados y elegantemente amueblada. Edric miró con asombro. En el centro de la habitación, un grupo de damas con finos vestidos bailaban con gracia en un círculo. Mientras bailaban, cantaban dulcemente, pero su lenguaje no era ninguno que Edric conociera. Edric miró durante un tiempo sin saber si entrar. Tenía más miedo que nunca de que fuera obra de la brujería. Si entraba, temía caer bajo un hechizo mortal. Pero mientras miraba, notó a una de las jóvenes, alta y esbelta, pero más hermosa que las demás, y de inmediato se enamoró, y su miedo a la brujería desapareció. «Vamos», dijo al paje, «debemos encontrar una manera de entrar», y comenzaron a buscar alrededor de las paredes de la casa. Por fin llegó a una puerta y forzó su hombro contra ella. «Espera, puede ser un truco», le advirtió el paje. Pero ya era demasiado tarde. Edric caminó por el pasillo buscando a las bailarinas. El sonido de la música lo atrajo e irrumpió en la habitación donde estaban las mujeres bailando y agarró a la que amaba. Al principio, las mujeres estaban tan sorprendidas por la llegada repentina de Edric que siguieron bailando. «Quiero que seas mi esposa», le dijo Edric a la joven, y trató de sacarla del círculo. El baile se detuvo. Con furia, las mujeres se apiñaron alrededor de él, mordiéndolo, rasguñándolo. Jalaron y jalaron para intentar rescatar a su hermana. Edric podía sentir cómo la alejaban de él. «Ayúdame», lloró, mientras su paje corría hacia las habitaciones tras él. Entre ellos, lograron sacar a la joven de la casa y cabalgar con ella por el bosque. Por fin, Edric encontró el camino de vuelta a su castillo y ordenó que la mejor comida y vino fueran traídos para su novia. Le dijo que se había enamorado de ella mientras la veía bailar y le rogó que lo perdonara por capturarla. La joven no dijo nada. De nuevo, Edric le rogó que lo perdonara. Le dijo que siempre la amaría y sería amable con ella. Le dijo que podía tener todo lo que quisiera. Sin embargo, ella no dijo nada. Durante 3 largos días le habló de su amor por ella y durante 3 largos días ella no dijo nada. Entonces ella finalmente dijo: «Seré tu esposa, Edric, y te daré felicidad y buena suerte», prometió. «Pero nunca debes decir una palabra contra mis hermanas o mi casa, porque el día que lo hagas me perderás a mí y a tu buena fortuna, entonces te marchitarás y morirás». Edric estaba muy contento. Estaba decidido a no volver a hablar de sus hermanas. Se puso a organizar una magnífica fiesta de bodas. Los nobles vinieron de todas partes para la boda y obviamente para admirar a la hermosa novia de Edric. Incluso el rey Guillermo escuchó sobre el matrimonio de Edric y pidió verla por sí mismo. No creía que pudiera ser tan hermosa, ni que fuera de sangre élfica. Edric viajó a la corte de William en Londres y se llevó a su paje con él para contarle al rey cómo había visto por primera vez a la joven bailando con sus hermanas. Pero en el momento en el que el rey puso los ojos en la dama,
Ya no necesitó ningún testigo, porque sabía que todo lo que había oído sobre ella era cierto. Durante algún tiempo, Edric vivió feliz con su nueva esposa. Fue tan amable con ella como había prometido, y a cambio, ella le dio buena salud y fortuna, como había prometido. Luego, una noche, Edric llegó a casa de un viaje de casa y no pudo encontrar a su ama en ningún lugar del castillo. Estaba cansado y malhumorado después de un largo día de cabalgata y comenzó a gritar su nombre. Al final ella regresó. Edric frunció el ceño. «¿Cómo que has estado viendo a esas hermanas tuyas?», dijo enojada. Antes de que pudiera decir otra palabra, ella desapareció. Demasiado tarde, Edric recordó la advertencia que le había dicho antes de su boda. «Nunca digas una palabra contra mis hermanas». Durante largas semanas la buscó en los bosques y trató de encontrar la casa donde la había visto por primera vez, pero nunca la volvió a ver. Los años pasaron y Edric se marchitó y murió. Wow, es una historia violenta. Edric se llevó a la joven a la fuerza y la separó de sus hermanos. Pero también se ve ese desaparecer de las hadas y el hecho de que si se rompe una promesa que les haya hecho, ellas parten. Es algo que ocurre también con Melusina. Y no conocía la historia. Es interesante pensar que se contaban historias de matrimonios entre hadas y seres humanos desde hace tanto tiempo. En relación con eso, ¿se decía algo sobre el origen de las hadas? Porque no eran humanas. Se debía hablar, pensar, no sé, sobre qué eran y de dónde venían, ¿no? Sí, exacto. Siempre se trató de saber de dónde habían venido. Y surgieron varias ideas que para finales del siglo XIII ya estaban dando una forma más concreta y definida a las hadas y su reino. Algunos decían que eran ángeles enviados a la tierra, porque habían permanecido neutrales durante la guerra y la rebelión de los ángeles. Otros, como ya les conté, que eran mujeres que bailaban en lugares ocultos, espíritus vistos en lugares salvajes con forma de hombres y mujeres que seducían a los humanos. Pero también habían otros que condenaban la creencia en hadas y decían que eran una ilusión diabólica, como en el Facilicus Murum ya a principios del siglo XIV. Además, todo lo que les he contado, hay que agregar que en algunos romances se usaban influencias clásicas para crear un contexto, para dar idea más clara de las hadas o elfos, como el caso de Sir Orfeo, historia en la que se cuenta la historia de Eurídice y Orfeo, pero en un mundo de hadas. ¿Les gustaría escuchar parte de Sir Orfeo? Solo un fragmento, porque de lo contrario no llegaríamos antes del anochecer al palacio de la reina Titania. ¡Sí! Sería genial, porque no lo conocemos. Sería un placer. Les recitaré la parte en la que Eurídice le cuenta a Orfeo su inminente partida. Dice más o menos así. Todavía era la reina por un corto tiempo, mientras las amargas lágrimas fluían. Habló al rey con desánimo. «Ay, Sir Orfeo, señor muy querido, desde el día en que nos casamos no hubo palabra de ira entre nosotros, y yo, tu esposa, te he amado. Como mi vida, tú me tienes, pero ahora debemos separarnos. Haz lo que desees, pero debo irme». «Desgracia», dijo el rey, «me entristeces. ¿A dónde vas, dulzura? ¿A quién y por qué? ¿A dónde vas? Yo iré contigo, y donde quiera que estés, tú dime». «No, señor, no, son palabras vacías. Para, escucha y oye lo que he encontrado, señor». Mientras yacía junto a nuestro huerto y dormitaba lejos de la marea de la mañana, vinieron 2 caballeros amables a mí, armados en todos los puntos como los caballeros deben estarlo, y me mandaron a ir, sin demora, a hablar con su rey de inmediato. Pero respondí, al modo de una reina, que no podría, y no lo haría si pudiera. Se dieron la vuelta y se fueron. Rápido vino el rey con toda su compañía, 100 caballeros, yo sabía, tenía, y 100 doncellas, justas de ver, y cada uno cabalgaba un corcel blanco como la nieve. Cada uno estaba vestido como una hierba blanca como la nieve. De toda la gente que he visto, son los más bellos. El rey tenía una corona sobre su cabeza, pero no fue forjada del oro rojo,
ni de plata, sino de una piedra preciosa, tan brillante como el sol del mediodía brillaba, y tan pronto como él vino, sin decir sí o no, debía montar con él inmediatamente. Quisiera o no, debía cabalgar con él. Me dio un palafrén para montar a su lado, y me llevó a su hermoso palacio, construido y adornado como ningún otro. Me mostró castillos y grandes torres, ríos y bosques, valles con flores, y muchos corceles, buenos y altos. Luego dejó atrás la sala de su castillo, de nuevo me trajo de vuelta a mi huerto, y habló con tal sabiduría como te lo cuento. Señora, mañana, te lo ruego, aquí, en este lugar, bajo este árbol viejo, cabalgarás conmigo para morar en mi corte para siempre. Si te demoras en cumplir mi deseo, aquí o allá será tu enfermedad, porque ningún hombre puede ayudarte o retenerte ahora. Te arrancarán miembro a miembro, porque viva o muerta, entera o desgarrada, vas a cabalgar con nosotros mañana. ¡Ay!, exclamó el rey. Ahora ay de mí, en caso lamentable creo que estamos. Perdería mi vida antes de que así me roben a mi reina, mi esposa. Anhela consejo en su necesidad, pero ningún hombre conoce una respuesta apropiada. Llega entonces el amanecer del día siguiente, y con gran valor, Sir Orfeo se arma apropiadamente, y con él 1000 caballeros. Están ceñidos para el combate robusto y sombrío. Delante de la reina, ellos ahora montan hacia el árbol viejo al lado del huerto, y allí, en su sombra, toman posesión, y un muro de escudos en ambas manos, y cada hombre jura que se quedará aquí. Morirán antes de dejar que su reina se aleje. Sin embargo, mientras sus labios formaban el voto, la reina se había ido, y ningún hombre sabía cómo, pues el pueblo de las hadas había lanzado un hechizo, y a donde la llevaron ningún hombre pudo decir. ¿Y qué pasa al final? Eso será una historia para otro momento, ya sea en este reino o en otro. Creo que tendremos que buscar el texto cuando volvamos, Lau. Sí, yo también lo creo, María. Se ve curioso el giro que le dieron al mito de Orfeo y Eurídice. Además, entonces si Eurídice iba al Hades, ¿por qué moría? No, pues antes, en el mito griego. ¿Podría decirse que el reino de las hadas se relaciona de alguna manera con el mundo de los muertos? Es probable. Esa asociación se dio gracias al uso de relatos clásicos para contar historias de hadas. Además, en este poema Orfeo es un rey en Inglaterra, lo que lo hace más curioso aún. Entonces, después de todo lo que nos has contado, podríamos decir que para el siglo XIV ya se hablaba sobre las hadas con mayor seguridad, porque ya había un grupo de características asociadas a ellas y a la palabra hada y a las palabras hada y elfo, con las cuales también se relacionaba un grupo cada vez más conocido de personajes y un lugar. Por ejemplo, Chaucer ya podía hablar con tranquilidad sobre las hadas de la época del rey Arturo. Sí, como que se fue pasando de un ser indefinido, del cual no se sabía con certeza si era humano o hada, a una identificación clara y más concreta. Por eso, en el siglo XV, la construcción literaria del reino de las hadas ya estaba formada y había penetrado en otras variedades de la literatura inglesa, además del romance. Y no solo aparecen en esa literatura, sino también en los romances escoceses. Sí, creo que se me adelantaron en la historia, pero es como dicen, supongo que saben un poquito de toda esa historia. Podría agregar también que uno de los personajes que tomó forma fue Puck, que también se llamaría Robin Goodfellow, quien recibiría el nombre por allá en 1489, como una broma de uno de los corresponsales de la familia Paston. Se lo asoció con criaturas que llevaban a los viajeros nocturnos por lodazales y trampas, o con entidades de la noche que atacaban a la gente. Pero fue hasta el siglo XIV que llegó el nombre Goblin, quizá desde el francés, para llamar a un animal nocturno y desagradable, cuyas acciones eran casi que las del Puck. Pero miren eso, hemos hablado tanto en el camino y ya estamos a puertas del palacio de Titania. Aquí las dejo, sanas y a salvo. Tengan cuidado con sus habitantes. Como les conté, pueden ser amigos, pero también pueden ser criaturas muy traicioneras. No mencionen a Oberón. No le es grato a la reina desde que descubrió lo que hizo en Sueño de una noche de verano. Pero sabían que una de las primeras apariciones de Oberón fue en Wonde Bordeaux, un cantar de gesta
ánimo francés, en el que se lo muestra como un enano y rey de las hadas. Eso fue como a finales del siglo XIII o principios del XIV, porque en los siglos XV y XVI apareció como un espíritu invocado por los magos en sus rituales. Bueno, basta ya, no les cuento más. Las dejo, les deseo un buen viaje y que cumplan con éxito su misión. Bueno, eso fue bastante información. Espero que logremos acordarnos de todo cuando regresemos a nuestro mundo. Si es que encontramos cómo hacerlo, o alguien nos dice cómo, ¿no? Claro. Quizás tengamos que buscar un armario o un farol. ¿Será que por aquí estará el señor Tamnos? Él nos ayudaría. Estoy segura de que sí. El problema es encontrarlo. Pero no perdamos el tiempo. Tenemos que seguir. Presiento que todavía nos falta mucho por recorrer. Tenemos que estar atentas al entrar a ese castillo. ¿Estás lista? Sí, solo espero que a nadie se le ocurra ponernos un hechizo. No nos preocupemos antes de tiempo. Entremos. ¡Wow! Pero qué lindo todo. Mucho verde, me encanta. Mira toda esa hiedra en las columnas de... ¿Eso es mármol? Creo que sí. Y las flores en las paredes. Incluso las de los tapices parecen reales. Huele delicioso en este lugar. ¿Escuchas la música? Creo que vamos por buen camino. No estamos muy presentables para una corte, pero ¿qué más podemos hacer, no? Sí, nada. Solo nos queda llegar al lugar de la música y encontrar a Titania. Sigamos. Lau, llegamos. Mira todas esas hadas. Son más grandes que nosotras. ¡Qué vestidos tan maravillosos! Tienes razón. Desentonamos mucho en este lugar. Habla pasito. Todavía no nos han visto. Tratemos de ir por las paredes. Están tan concentradas en el baile que tal vez no nos noten. Creo que Titania es la que está sentada en el trono del otro extremo. ¿Y ahora? Supongo que tenemos que hablarle. A la cuenta de 3, salimos de detrás de esa columna. Dale. 1, 2, 3. ¡Soberana! ¡Magnífica Titania! Hemos venido en búsqueda de tu protección. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen dos humanas en mi castillo? ¿Nadie estaba vigilando las puertas? ¡Guardias! Espera, no hemos hecho nada malo. Solo queremos que nos escuches. ¿Que las escuche? ¿Quiénes creen que son para interrumpir mi baile y que yo les dirija la palabra? Merlín nos envía. Tenemos una misión. Merlín hace mucho tiempo que no escucho nada sobre él. Creía que seguía prisionero en un árbol. Nimue cambió de idea. Yo lo habría dejado allí. ¿Qué misión pudo haberles encargado ese viejo hechicero? Debemos escuchar la historia de las hadas y contarla a los demás cuando regresemos a nuestro mundo. Hemos venido a tu castillo, acompañadas por Beowulf, para conocer tu historia. Merlín dijo que es para que no se olvide a las hadas. Bueno, ese viejo decrépito tiene razón en algo. Hace mucho que no ocurre por aquí algo interesante. Nos la pasamos bailando en círculos al son de la música y ya llevamos en esto varios siglos. Su presencia es lo más raro que ha ocurrido en mucho tiempo. Tal vez sean una buena distracción. Mostacilla, ¿dónde estás? Lleva a estas dos niñas a que se cambien y se presenten ante mí como debe ser. No contaré mi historia a nadie con semejante vestimenta. Mucho mejor. Ahora se parecen más a personas dignas de estar entre nosotras. Les diría que bailaran un rato, pero no deben conocer ni uno solo de los movimientos. Nos vemos obligadas a la conversación. Me han dicho que quieren que les cuente mi historia. Bueno, esa historia no es solo mía. Hablaré sobre nuestro esplendor, de la época en la que estábamos en todas partes, en poemas, obras de teatro, bromas y masques. ¡Cómo extraño la época isabelina! Fue durante la Reforma, entre 1550 o 60 y 1640. Una época espléndida. En ese momento había un gran interés por la naturaleza de los espíritus y cómo se los debía tratar.
qué actitudes adoptar hacia ellos, lo cual era en consecuencia de la reevaluación de la doctrina religiosa. Como sabrán, en Europa muchas cosas estaban siendo interrogadas. Y, cómo no, las hadas teníamos que estar en ello. Se exploró nuestro reino, con sus beneficios, usos y peligros. Nunca antes se había hecho. Éramos usadas para expresar diferentes ideologías. Perdón, Su Majestad, ¿puedo hacerle una pregunta? Está bien, que sea solo una. No vuelvas a interrumpir. ¿En Inglaterra, como en Francia, las hadas tuvieron que ver con la corte? Lo pregunto por cómo veo que viven. Oh, claro, niña. Qué pregunta más obvia. Los ingleses nos amaban. La relación entre las hadas y las cortes venía de la Edad Media, época en la que las hadas eran poderosas y serviciales. Pero también éramos reyes y reinas, aristócratas de vida opulenta, ocio, y lo que lo hace mejor, sin sufrir los males que acosan a los mortales. Tan importantes éramos, que nuestro estilo de vida se asoció a la élite y a los reyes, quienes comenzaron a ser relacionados con el rey y la reina de las hadas. Nunca estuve segura de si tomarme eso como una afrenta o un cumplido. Pero ya que están aquí, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería de castigar a los seres humanos por semejante idea? ¡No! Seguramente lo hicimos de buena fe para emular su poder y belleza. Después de todo, los reyes dirigían todo un país. Debió haber sido un cumplido. Bueno, es verdad que nuestra belleza y poder son extraordinarios. Así es Shakespeare, quien dice haberme creado, nos haya mostrado como criaturas diminutas y pintorescas. Somos más que cuidadoras del rocío, las flores, las alas de murciélago y las telarañas. ¿Ven algo parecido en este castillo aparte de las flores? Menos mal que hubo otros que nos mostraron de otras formas. Yo entiendo que una de las obras de hadas más influyentes de todas fuera Sueño de una noche de verano. Pero porque tenía que crear otra especie de hada y casi que destruir a la del folclore inglés. Y todo porque su obra era para un matrimonio y decidió hacernos más amables. Eso que solo escuchen esta parte de esa obra. Mostacilla, recita esta parte que odio. ¡De inmediato, Su Majestad! Por montes, por valles, por espino y zarzal, por huertos, por calles, por el fuego y el mar, voy errando, más ligera que la luna por su esfera. Y la reina de las hadas me ha mandado que en lo verde me recuerde de cuajar las rociadas. Las esbeltas belloritas dicen ser sus favoritas. En sus camisas doradas, esas pintas son rubíes de las hadas. Y el perfume está en las tintas de sus pecas coloradas. Rocío de buscar, cada gotita debo prenderla como una perla en la oreja de cada bellorita. Me hierve la sangre cada vez que lo recuerdo. Debí haber convertido a ese Shakespeare en un burro. ¿Por qué habría yo de enviar a alguien a colocar rocío en cada pétalo? Pero tienes razón, niña. Dejaré pasar como un cumplido el que igualaran a sus reyes con nosotras. Al menos por hoy. Aclarando eso, fue tanta la asociación entre los reyes humanos y nosotras que Elizabeth I fue saludada en obras literarias y otros entretenimientos como reina de las hadas. Y lo que es peor, se decía que nosotras le hacíamos homenajes. Ay, no. Por ahí está The Fairy Queen de Spenser, escrita entre 1590 y 1596. Pueden revisarla si quieren. Pero eso no fue todo. Nuestro reino se usó como una encarnación del hedonismo, por el baile y el canto que tanto disfrutamos. Y eso sirvió a los poetas líricos para escribir, en inglés, obras parecidas a las pastorales clásicas. Y en todo momento ponían a las ninfas y a otras criaturas como si fueran las hadas. Así, Johnson nos incluyó en El Sátiro, en The Mask of the Fairies, en Oberon, The Fairy Prince, y Milton en Comus,
y le alegro. Mostacilla, tráeme algo para beber. Mi garganta está quedando seca. También trae algo a nuestras invitadas. Oh, muchas gracias, Su Majestad. Pero nosotras estamos bien. ¿Cómo vas a decir eso si se nota que no han probado bocado desde que llegaron a este reino? Mostacilla, trae también unos cuantos dulces. Como ordene, Su Majestad. Coman y refrésquense. Estoy segura que lo necesitan. María, haz como si comes, pero no vayas a comer nada. Claro, Lau, aunque la verdad es que sí tengo hambre. Toca buscar algo cuando salgamos de aquí. Continuaré con lo que les estaba contando. Mi garganta ya se recuperó. No fueron solo esos escritores los únicos que nos incluyeron. Fueron muchos, por supuesto. Algunos como Michael Drayton, Robert Herrick y Margaret, duquesa de Newcastle, construyeron fiestas y banquetes de hadas que incluía ropa y comida muy chiquititas. Pero lo que me parecía lo mejor era que ese reino de las hadas que estaban creando no era solo para los aristócratas, sino también podían acercarse y soñar con un espacio en el que todos disfrutaran todo el resto de la gente. No habrán pensado que era tan elitista, ¿no? Después de todo, dejé muy en claro que no me gusta esa idea de hacer homenajes a nadie, y mucho menos a seres humanos. Lo dejó muy claro, Su Majestad. Tengo una pregunta. Beowulf nos habló de Puck. ¿Para la época isabelina seguía siendo el mismo o había cambiado? Preguntas por un sirviente de Oberón. No es un tema que me agrade mucho, pero sé algo al respecto. Sé que usaba ese nombre para hablar sobre una clase de demonio, como en The Devil is an Ass de Johnson. Y Shakespeare tuvo la gran idea de combinar a Puck con Robin Goodfellow, un hobgoblin al cual le gustaba hacer las tareas de las casas por un plato de leche, pero que también era travieso y extraviaba a los viajeros. De hecho, ahora que lo pienso, eso de que las hadas ayudaran en las casas se fue transformando en una tradición literaria que decía que nosotras recompensábamos a los que hacían bien sus tareas y castigábamos a los que eran perezosos. En medio de eso, Robin Goodfellow castigaba a los malos y ayudaba a las víctimas. Pero esa época de hadas llegó a su fin hacia 1640. Ya se habían establecido la mayoría de creencias sobre nosotras y nuestro reino. Pero cuidado, no estoy diciendo que en los siglos siguientes, en el 17 y el 18, no se hablara y se escribiera sobre nosotras, las hadas. No fue así. Por el contrario, personas como Robert Kirk, Thomas Hobbes, Isabel Gaudy y Anne Jeffreys lo hicieron. Pero nada como durante el periodo isabelino. Aunque en el siglo XVIII sí fue una época horrible. Creyeron que los cuentos de magia eran para los ignorantes y los crédulos. Querían que los niños y todas las personas en general fueran racionales y no trataran con criaturas como nosotras. Todavía me indigno solo de pensarlo. Pero hay algo que no me ha quedado tan claro en lo que nos han contado Beowulf y Su Majestad. En conclusión, ¿cómo veían a las hadas los seres humanos de los siglos de los que nos han hablado? Bueno, había una mezcla de creencias. Algunos nos veían como seres malvados o demoníacos, pero la verdad, nunca me he relacionado con un demonio. Otros nos tenían miedo, porque a veces les hacíamos daño. Algunos magos pensaban que dábamos habilidades mágicas. Hasta trataban de invocarnos y de convertirnos en sus ayudantes. Pueden creerlo. Los más aburridos y desencantados creían que somos productos de la imaginación, que no existimos. Muchas veces tuve la idea de aparecer frente a ellos para que dejaran de decir semejantes mentiras y estupideces. Pero el tiempo no me daba, y prefiero quedarme aquí y que ustedes sean los que lleguen hasta mí. Esa es la forma correcta de hacer las cosas. Su Majestad ha sido muy amable con nosotras. Agradecemos su tiempo, los vestidos y el alimento. Pero creo que ahora debemos partir.
Es necesario que continuemos con nuestra misión. ¿Tan pronto? Pero si todavía no hemos comenzado a divertirnos. ¿Les gustaron los dulces? Ay, perdón, no quería regar nada. Mostacilla, ten más cuidado. No puedes ir por ahí tropezando con los demás. Pídome perdón, Su Majestad. Bueno, creo que es un buen momento para irnos. De nuevo, gracias por la hospitalidad y por todo lo que nos ha contado. Es hora de seguir nuestro camino. No tan rápido, niña. Hay alguien aquí que no se puede marchar. ¿Cómo dice? Tu amiga ha probado nuestra comida y ahora me pertenece. Debe ser un hecho devastador, pero no hay nada que pueda hacerse. Tendrá que quedarse conmigo para siempre. ¿Qué? Pero si yo no he comido nada. Eso es lo que crees, niña. Ay, no. Las gotas de la bebida cuando Mostacilla tropezó conmigo. Fue solo una gota, solo quería limpiarme. Puedes consolarte pensando que muchos humanos se han quedado aquí por menos. Mostacilla, acompaña a mi nueva sirvienta a que se coloque la ropa adecuada y asegúrate de que los guardias acompañen a la salida a la otra. ¿Qué hacemos, María? ¿No me puedo quedar aquí? Lau, Sí. solo hay algo que podemos intentar. ¡Corre! Continuará. Esperamos que les haya gustado. Les invitamos a que nos cuenten qué les pareció el episodio en alguna de nuestras redes sociales. Pronto traeremos la segunda parte. Les recordamos que pueden encontrarnos en Instagram, YouTube, Spotify, Spreaker y Google Podcast. Nos escuchamos pronto y gracias por atreverse a cruzar el umbral. Y antes de irnos queremos preguntarles, ¿conocen algún libro que hable sobre el país de las hadas? Noticias del refugio. Los esperamos en el próximo episodio. Continuaremos con nuestra aventura en el país de las hadas y de los cuentos. Atrévete a cruzar el umbral.